Bueno, un poco la idea de generar estos encuentros surge a raíz de que el año pasado algunos estudiantes solicitaron algún tipo de- de vernos las caras, digamos. Y a eso se debió que pongamos estos encuentros en el horario que sería la clase presencial de los días viernes, que de ninguna manera es una clase ni un reemplazo de una clase, o sea, simplemente un espacio de comunicación, por allí un conversatorio, como podríamos decirlo, o como le hemos puesto un encuentro virtual en el cual daremos algunas orientaciones sobre el capítulo que corresponda a esa semana. Es decir, que no, en esta instancia de pandemia que impide los encuentros presenciales, al menos por ahora, al menos supongo por esta primera mitad de año, eh, vamos a hacer estos encuentros virtuales. Esperamos que en el segundo cuatrimestre podamos retornar a la presencialidad. En ese caso sí tendremos las clases normales y habituales de los días viernes, que duran entre hora y media y 2 horas y cuarto, 2 horas y media habitualmente. Es decir, damos una clase, si bien invitamos a leer las lecturas antes, en la presencialidad damos una clase de tipo magistral, que le dice, donde el docente al frente del aula explica los temas que considera más importantes de lo que corresponda a ese día. De todas formas, a nosotros, un poco para contarle la historia de cuando empezó la pandemia el año pasado, a nosotros no nos sorprendió el tema de la virtualidad. Esta es la cátedra que más ha desarrollado tanto en el aula virtual desde mucho tiempo antes. O sea, ¿cuál era la realidad que teníamos nosotros? Que al no ser una materia troncal y al tener muchas actividades académicas en las otras materias también, existía una tendencia de los alumnos a no asistir presencialmente, porque de hecho no es obligatorio que el alumno asista a clase. Y bueno, nosotros le fuimos buscando la vuelta y hace mucho tiempo ya habíamos desarrollado nuestra aula virtual. Fue la primera cátedra de la licenciatura en Trabajo Social que lo hizo, ya hace muchos años, y no nos sorprendió entonces el tema de tener que actuar en la virtualidad. Sí, la hemos mejorado, le hemos incorporado algunas cosas y este año le hemos puesto estos encuentros de los días viernes, que puede durar 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, no nos interesa cuánto dura, simplemente es establecer algún tipo de comunicación, que el alumno se sienta un poco más acompañado, que pueda plantear las dudas que tenga en el momento y no solo hacerlo a través de los foros de consulta. Bueno, sigue ingresando gente. Bueno, un poco entonces vamos a empezar más formalmente. Mi nombre es Edgardo Vaca y yo soy el profesor titular de esta materia de Desarrollo Económico y Social. No estoy solo, me acompañan en el dictado de esta asignatura la profesora Silvia Morón como profesora adjunta y Karina Tomatis, Gisela Beritier como profesores asistentes. Y también tenemos una adscripta, una profesora adscripta, que es una trabajadora social, de las cuales ustedes en algún momento van a ser colegas cuando culminen su carrera, que se ha incorporado a la cátedra ya hace un par de años, empezó como ayudante alumna y continúa trabajando con nosotros. Este va a ser su segundo año de adscripción, que es Natalia Bianchini. O sea que
somos cinco personas que vamos a estar acompañándolos en el cursado de esta materia. Normalmente con la profesora en la presencialidad, con un dictado normal de clases y sin los cambios que ha habido en la reglamentación para el cursado de este 2021, con la profesora Silvia Morón solíamos encargarnos de dar las clases que le decíamos teóricas, y la profesora Karina Tomati y Gisela Beritier estaban en el desarrollo de los prácticos, que tenían que presentar un práctico en cada cuatrimestre. Bueno, a raíz de la pandemia, esto no, y de las dificultades de cursado en distancia que presentan muchos estudiantes, incluso nosotros los docentes también por ahí tenemos dificultades de conectividad. Considerando todo eso, hay una normativa que seguramente ustedes ya están conociendo que establece algunos cambios. Por ejemplo, que hay en las materias anuales 3 instancias evaluativas, que puede ser de cualquier tipo, puede ser un parcial, puede ser un trabajo práctico. En nuestro caso hemos decidido que las instancias evaluativas sean los parciales, es decir, que hemos eliminado en este 2021 la obligatoriedad de realizar prácticos. No va a haber prácticos que tengan que aprobar ni para regularizar ni para promocionar la materia. Va a haber 3 evaluaciones parciales. ¿Sí? Ya vamos a conversar un poco más de eso. Bueno, y les comentaba qué hacía la profesora Morón y yo, qué hacía Karina Tomati y Gisela Beritier, y finalmente la profesora Bianchini, Natalia Bianchini, la profesora adscripta, que estaba mucho más cerca del estudiantado, se ha recibido hace relativamente poco tiempo, para 2 años, ha acompañado a los estudiantes a través de grupos de estudio, también en la elaboración de los prácticos, y ya veremos este año de qué manera se incorpora para ayudarles a ustedes a sobrellevar mejor el cursado. Bien, eso entonces en cuanto a los docentes que estamos en el dictado de esta asignatura. El objetivo de la asignatura es que ustedes adquieran los conocimientos básicos y mínimos que deben tener sobre economía y sobre la relación de la economía con la cuestión social, que es lo que hace al desarrollo social. Ese sería entonces que ustedes adquieran, digamos, una caja conceptual, una caja de herramientas básicas para entender qué sucede en el día a día de la economía, en el día a día de la relación que tiene la economía con los problemas que enfrenta la sociedad. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Es decir, ¿cuál es la metodología que vamos a seguir? Como les decía hace un rato, vamos a hacerlo de manera virtual. El principal mecanismo de comunicación es el aula de Moodle, esta aula virtual. Ustedes todavía, bueno, a lo mejor hace un par de semanas yo descuidadamente había dejado visible todas las cosas que tenemos en esa aula, y a lo mejor alguno si entró lo pudo ver. Al día de hoy, luego invisibilizamos todas las unidades, está solamente visible el inicio. Ya después de que terminemos esta charla, voy a habilitar la unidad 1, vamos a ir más o menos habilitando una unidad por semana, como para que les vaya sirviendo de guía respecto del ritmo de estudio que tienen que realizar. Les decía entonces que el principal elemento para el cursado es el aula de Moodle. En esa aula vamos a incluso realizar los parciales
las evaluaciones que tengamos. Dentro de esta, a ver si les puedo compartir, si la tengo abierta. Sí, a ver, vamos a ver. Así les voy mostrando. Creo que es esa. Vamos a ver. No, no es esa. Espérenme un segundo. También nos sorprende un poco el tema de las... de la tecnología, aunque no lo crean ustedes. ¿Por qué no estoy encontrando? Ahí me están haciendo una pregunta. En las preguntas las vamos a dejar para el final, pero de todas formas hay muchas cosas que están preguntando y que las vamos a ir contestando en el transcurso de la transmisión. A ver, vamos a ver. No me está dejando compartir justo la página que quiero compartir. Vamos a ver si lo puedo solucionar. Esperen un segundo, vamos a entrar con otro navegador. Bueno, a ver ahora si me lo permite. Ahora parece que sí. Bien, el tema es que tenía habilitada, ahí ustedes deben estar viendo lo que sería la página de desarrollo. Estaba habilitada la edición, lo cual me permite a mí realizar modificaciones y por eso no me la dejaba compartir. Allí ustedes la deben estar viendo. Alguno que me confirme si realmente lo están viendo. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, ahí entonces... Sí, profe, se ve. Bueno, gracias. Ahí estamos viendo entonces la página de desarrollo. Ustedes ven que está habilitada la página de inicio y la página de foro de consultas, que algún alumno ya hizo alguna consulta en el día de ayer. Y están viendo, eso se ve en azul, están viendo en grisecito, unidad 1, unidad 2, unidad 3, que está en grisecito porque todavía no están habilitadas. Después que terminemos entonces esta charla, ustedes la van a ver habilitada. Lo que yo les decía respecto de la metodología, entonces el principal instrumento para el cursado es esta aula virtual. Ahí, por ejemplo, había abierto la unidad 3 para mostrarles un poco cómo es cualquier unidad.
van a encontrar un esquema conceptual de la unidad 3 que un poco resume. Está un poco lenta la conexión de internet, bueno, ahí está un mapa conceptual que un poco es un resumen de los contenidos de cada unidad, ¿sí? Y después tienen materiales y recursos. Esto para decirles de que los materiales de estudio, que ahí por ahí me estaban preguntando sobre materiales de estudio de años anteriores, seguramente la gran mayoría del contenido de años anteriores sirve porque se va modificando muy poquito, incluso hay años que no se modifica, pero ustedes, cualquier apunte que tengan impreso, lo pueden comparar con lo que aparece en esto de materiales y recursos. Dentro de la bibliografía de la unidad 3, en este caso, tienen los PDF o Word, en este caso son PDF, de los materiales que entran para el estudio. En este caso, por ejemplo, ustedes ven que hay 3 archivos, Arruda, uno que hemos desarrollado nosotros sobre la unidad 3, que es el proceso productivo, y hay uno que dice no va en cursada 2021. Entonces, ese obviamente, y como lo está expresado allí, no tienen que verlo. Pero cualquier material que ustedes tengan lo pueden comparar con lo que encuentren en la unidad correspondiente dentro del aula virtual. Y por supuesto, si no lo tienen, no es necesario que compren absolutamente nada porque lo pueden bajar y lo pueden imprimir. O pueden verlo en el celular o pueden verlo en la computadora. Es decir, nosotros desde hace mucho tiempo también tenemos todos los materiales de estudio cargados en el aula virtual y por lo tanto no es necesario que realicen un gasto en eso. Aparte de encontrar el material de estudio, también tienen clases. Ahí tienen la frontera de posibilidad de producción 1, frontera de posibilidad de producción parte 2, la ley de los rendimientos decrecientes, que son algunos de los temas que integran esa unidad 3 y que consideramos nosotros que eran lo suficientemente importantes como para poner un desarrollo similar a lo que haríamos en una clase presencial. También por eso es que yo les decía de que no iban a hacer clase estos encuentros de los días viernes, porque los temas que nosotros hemos considerado que tenían algún grado importante de dificultad o que eran muy importantes, los hemos desarrollado en clase o lo hemos tomado de algún otro profesor que hace un desarrollo similar al nuestro y lo hemos colgado en el aula virtual. Es decir, que ustedes encuentran todo lo que necesitan para estudiar dentro del aula virtual. Es necesario que vean todos los videos sobre los distintos temas en las unidades, y no. O sea, esto es como las clases presenciales, o sea, clase presencial va el que lo cree necesario, el que le parece que le puede ser útil, y nada más, o sea, no es que necesariamente tienen, porque hay videos de esto que duran a lo mejor 20 minutos y uno lo mira más fácil, a lo mejor alguno dura 40 minutos y ya no tengo 40 minutos para verlo de manera continua, y si lo corto después me perdí, ¿no? Entonces, si no quiero verlo, no los veo. Sirven y yo creo que son una buena ayuda. Lo que no pueden dejar de ver son los contenidos que figuran en la bibliografía, ¿sí? Lo mismo que decimos en la clase presencial. El material de estudio lo tienen que leer, lo tienen que aprender necesariamente para aprobar el curso, ¿sí? Bien. Lo mismo que les planteo para estos videos, estas clases que están subidas en el aula virtual, es para estos encuentros presenciales de los días viernes.
los encuentros virtuales de los viernes, que son de orientación, y repito, no son clases, tampoco son obligatorios. O sea, el Meet, por ejemplo, permite tomar una asistencia, pero a nosotros nos resulta irrelevante, no lo vamos a hacer ni lo vamos a tener en cuenta para nada, ¿sí? Aquel que crea que, qué sé yo, supongamos que la semana que viene quedamos en que vamos a conversar el viernes sobre la primera unidad del programa. Entonces yo ahora, cuando terminemos el habilito, y algunos de ustedes, que tendrían que ser todos, pero bueno, sabemos que normalmente no procede el estudiante de esa forma, tendrían que leer durante la semana los materiales de la unidad 1. Y el día viernes, en el conversatorio de ese día, en el encuentro virtual de ese día, plantear dudas, o sea, que pueda haber un feedback, un ida y vuelta. Si eso sucede, el encuentro puede durar un poco más, si no, durará un poco menos, donde le daremos las principales indicaciones de esa unidad y nada más. Pero no es obligatorio que el alumno se sume a la reunión. De hecho, después de culminada, subimos, como les puse en el mensaje de invitación, este encuentro es grabado y lo subimos al aula virtual. Así que aquel que no pudo estar, que no quiso estar, o le coincide el horario con otra cosa, no hay problema, después puede fijarse en lo que hemos conversado ese día. Bien. Entonces ya hemos hablado sobre la metodología, habría que agregar sobre el tema de las consultas. Bueno, el tema de las consultas puede ser encarado de dos maneras diferentes. Una, leer con anticipación y plantearlo el día del encuentro, el día viernes, cuando realizamos nuestro encuentro. Y la otra es que ustedes no quieran esperar hasta el viernes, que me parece mejor. Cuando están leyendo algo les surge una duda, entonces hacen el planteo en lo que hemos puesto, entran a la solapa de foro de consultas, que ustedes deben estar viendo ahora, y ahí van a ver dos foros de consulta. Un foro de consultas generales y de organización y un foro de consultas sobre contenido del programa. En el foro de consultas generales y de organización nos plantean cuestiones que tengan que ver, qué sé yo, la fecha de los parciales o qué unidades entran, porque está en un mensaje, pero bueno, no lo vi al mensaje, entonces ese tipo de preguntas lo pueden hacer en esa, o plantear un problema personal, pero de carácter general y que pueda ser público, que pueda ser un problema que si bien es mío, también pueda tenerlo algún compañero que tal vez no se dio cuenta o no se atrevió a preguntarlo, ¿sí? Si es un problema particular que afecta solamente a un determinado estudiante, esa consulta la hacen a través de del correo electrónico y del correo privado, digamos. No la hagan público si tienen un problema personal. Y bueno, y si hay una consulta sobre los contenidos de una determinada unidad, lo hacen en el foro, en el segundo foro, foro de consulta sobre contenidos del programa. Bien. ¿Qué vemos en esta materia? Ya hemos hablado de la metodología. ¿Qué vemos? Bueno, un poco como les decía recién, en las herramientas fundamentales, las herramientas básicas para entender la economía, los procesos económicos, su incidencia en la cuestión social. Para eso el programa lo tenemos dividido en tres partes. El programa se compone de 11 unidades. Vamos a ver si lo podemos abrir. Yo lo tengo acá impreso, pero vamos a ver si se lo puedo mostrar también ahí. Sí. Bueno, el programa tiene tres partes. En una primera parte introductoria que tiende a iniciarlos en el estudio de la economía y a propiciar una comprensión de los grandes problemas de la economía o de la economía en general y de los distintos sistemas económicos o de las distintas maneras en que la economía se puede organizar.
En la primera unidad son conceptos básicos, cómo se desarrolla el conocimiento económico, qué significa cada cosa, y cuáles son las limitaciones de los distintos conceptos que uno puede dar en economía, ¿sí? De qué manera se puede cuantificar la realidad económica, cuáles son esos cuantificadores, por ejemplo el PBI, Producto Bruto de una Economía. En la segunda unidad vemos la manera en que se puede organizar la economía, es decir, los distintos sistemas económicos. Allí vamos a ver el sistema económico capitalista, basado en conceptos neoliberales. Vamos a ver los modelos colectivistas, socialismo, comunismo. En términos generales, no nos vamos a referir a ninguno en particular. Y los procesos de convergencia hacia, porque digamos, esos serían modelos puros, capitalismo, comunismo son modelos puros que, en definitiva, si bien sirven para entender de qué manera enfocan la economía y lo social, no están presentes en ningún país como tales, ¿sí? Lo que hay son combinaciones hacia más en los países, hacia más visiones colectivistas en otros países. Bueno, eso es porque hay una tendencia, que allí la denominamos centrípeta, una tendencia hacia el centro, ¿sí? De los distintos sistemas económicos. Y allí vamos a ver los principios de la economía social también, una manera alternativa de organizar la economía. En la segunda parte, que es la más larga de la asignatura, que va de la unidad 3 a la unidad 8, tenemos que ver cómo funciona el sistema económico más importante, no porque nos guste más o porque sea mejor que el resto, sino simplemente porque es el que ha prevalecido. O sea, si bien hablábamos, yo le decía recién de esta tendencia centrípeta, es decir, de los distintos sistemas económicos de tirarse hacia el centro, no es menos cierto que se tiran del centro hacia la derecha, por decirlo de alguna forma. Es decir, están mucho más cerca de ese sistema capitalista ideal, y por lo tanto, por tratarse del sistema económico prevaleciente, en el cual ustedes van a tener que desarrollar su actividad cuando se reciban y lidiar con las consecuencias del capitalismo, obviamente es el que más tenemos que conocer. Incluso por el hecho de la militancia, de las posibilidades que cada uno tenga de tratar de que las cosas cambien para mejor. Entonces, en ese sentido, es bueno conocer un poco más este sistema que ha prevalecido en el mundo, y por eso es que lo tratamos de la unidad 3 a la 8. En la unidad 3 vemos de qué manera se organiza la producción. Allí vemos que recién se le estaba mostrando, hay conceptos muy importantes como el de costo de oportunidad, que hay que entender realmente. Y bueno, dentro de este proceso productivo, los factores productivos que intervienen, trabajo, capital, recursos naturales. Entonces todo eso requiere de un conocimiento importante, no solo para entenderlo, sino para saber de qué manera se pueden combinar, de qué manera la empresa capitalista los hace trabajar en conjunto, ¿sí? Es entonces la unidad 3. En la 4 vemos de qué manera cuál es el mecanismo que permite asignar los recursos en la economía, y en este caso vamos a ver el mercado como
principal lugar de asignación de recursos. ¿Y cuál es el modo en que asignan los recursos? A través del sistema de precios. Precio más alto, precio más bajo, etcétera, es lo que va a determinar de qué manera los diferentes recursos se asignan en la economía. También determina, obviamente, quién consume y qué consume dentro de la economía. En la unidad 5 vemos el funcionamiento de la economía en su conjunto a través de un esquema que se denomina flujo circular del ingreso, donde vamos a identificar los diferentes agentes económicos y cómo se relacionan entre ellos: empresas, familias, gobierno, sector externo, sector financiero. Y luego de ver cómo se relacionan o qué función cumple cada uno de ellos dentro del proceso económico, dentro de la economía, vamos a ver la medición de esa actividad económica. Allí vamos a ver conceptos como el producto bruto, el producto neto, el PBI per cápita, conceptos que tienen que ver con la parte más, quizá más expuesta de la economía, lo que van a encontrar en los diarios. O sea, la economía crece a través de que se ve que la economía crece del Producto Bruto. Después se divide por sectores. O sea, ustedes habrán visto tal vez en la noticia de estos días de que la industria y la construcción crecieron en el último mes, que viene recuperándose después del desastre económico que generó la pandemia el año pasado, etc. Bien, eso entonces va a ser la unidad 5. En la unidad 6 vemos de qué manera el Estado participa en la economía. Y esta es una unidad muy importante porque después de todas las críticas que a través del desarrollo de la materia vamos a ir haciéndole a la organización capitalista de la economía, necesariamente tenemos que ver cómo el Estado puede cambiar o diagramar de una forma diferente una determinada economía dentro de un país determinado. Es decir, de qué manera esa actuación del Estado puede mejorar las cosas para la gente. Y también en esta unidad vamos a ver el presupuesto público, es decir, para que el Estado pueda actuar necesita recursos, y esos recursos devienen de los impuestos que cobran para realizar distintos tipos de gasto, y sucede que a veces esos recursos no son suficientes. En ese caso hablamos de que existe un déficit. Bueno, vamos a ver de qué manera se puede solventar ese déficit. Uno de ellos es la deuda, la generación de deuda pública. Vamos a ver deuda interna, deuda externa, qué consecuencias tiene la deuda interna, qué consecuencias tiene la deuda externa, de qué manera afecta eso el desarrollo futuro de la economía. En la unidad 7 vamos a ver un tema también muy importante en la organización del capitalismo, que es el financiamiento de la actividad económica. No hay capitalismo sin dinero, sea dinero físico, sea dinero virtual, pero no hay capitalismo sin dinero. Por lo tanto, tenemos que ver quiénes son estas instituciones que integran el sistema financiero y que de alguna manera nos llevan o nos aconsejan o nos inducen a consumir más de un determinado activo financiero y menos dinero, o nos llevan a atesorar dólares abajo del colchón y no tener moneda nacional. Todas cosas que tienen que ver con el financiamiento precisamente de la actividad económica. Y en la unidad 8, en la última, que vemos el funcionamiento del capitalismo, vemos de qué manera se relaciona la economía nacional con el resto del mundo.
Allí vamos a ver el proceso de globalización, las teorías del comercio internacional, eh, vamos a ver también el balance de pagos, vamos a ver dentro del balance de pagos lo que es la balanza comercial, lo que es la balanza financiera, los desequilibrios que hay dentro del balance de pagos debido al proceso, al alto endeudamiento que tiene en este caso la economía argentina. Y también dentro de esta unidad vamos a ver cómo funciona el mercado de cambios. Vamos a ver por qué hay tantos valores diferentes para el dólar, cuánto tendría que valer, cuál es el dólar de equilibrio, o a qué le llamamos un precio de equilibrio de la divisa extranjera. En realidad nosotros hablamos de dólar, pero incluye a todas las monedas del resto del mundo. Bien, concluida esa unidad 8, pasamos a la tercer parte del programa, en el cual vemos lo que tal vez más nos gusta y más nos interesa, que es el desarrollo económico y social. En la unidad 9 vemos los conceptos básicos, los distintos conceptos que existen sobre desarrollo económico. Allí hay distintas visiones, está la visión de la CEPAL, que es un poco a las que adscribimos nosotros, y es la que más tal vez desarrollemos. En la unidad 10 vemos de qué manera se puede medir el desarrollo. O sea, en la unidad 5 veíamos cómo se mide la actividad económica y mencionamos el Producto Bruto. Bueno, el Producto Bruto de una economía mide cuánto se produjo en una economía durante un año. Pero eso no garantiza, una economía que haya producido mucho, no garantiza que haya alcanzado un grado de desarrollo saludable, un grado de desarrollo que le permita a la gente estar mejor, ¿sí? Entonces existen otras maneras u otros criterios para medir el desarrollo. Ahí vamos a tener el índice de desarrollo humano, entre uno de los más mencionados, de los más importantes, y también hay un indicador de lo que se denomina la dimensión política, que es el índice Freedom House, que mide qué tan importante es el grado de libertad que se alcanza dentro de un determinado país. Por allí tener un buen pasar económico que permita acceder a bienes y servicios suficientes, nos dan la sensación de que estamos bien, pero podemos estar viviendo con libertades conculcadas, con poco grado de libertad. Bueno, entonces eso hace que seamos menos felices y obviamente eso también debe ser considerado cuando uno intenta medir el grado de desarrollo que alcanza una determinada economía, país. Bueno, y en la última unidad, en la unidad 11, vemos los problemas del desarrollo económico y social en Latinoamérica y en Argentina, ¿sí? Según la visión centro-periferia de la CEPAL, vemos que hay países que ocupan un lugar central dentro de la economía mundial y otros países que estamos un poco marginados de esa centralidad. Por eso se genera el sistema centro-periferia, países que están en el centro y que están muy bien, países que están en la periferia, que están marginados, que tienen un grado de desarrollo menor y que viven en un proceso amplio de exclusión, de violencia, de delito. Bueno, entonces todos esos problemas que se enfrentan los vemos en la última unidad. Bien, vamos a volver.
Bueno, ya vamos a dejar de compartir esta pantalla para continuar hablando de cosas que ya no tendrían que ver directamente con el aula, pero no me quería ir sin antes mostrarles que también hay una solapa de evaluaciones, que esa va a estar habilitada al momento de la evaluación. Allí están viendo ustedes un montón de evaluaciones parciales, así les van a aparecer. En su momento daremos una charla también al respecto, o cuando esté por llegar el parcial, conversaremos sobre el acceso a las evaluaciones. Bien, dejamos ahora de compartir. Acá hay alguien que quería entrar. Bueno, ahí un poco quería mostrarles entonces cómo era el aula virtual, que es el principal entonces mecanismo que tenemos para cursar esta materia. ¿Qué es lo que nos quedaría por ver? A ver, vamos a ver el machete que tengo por acá. Tema de evaluaciones. Como les decía al inicio, hay 3 evaluaciones. Una va a ser en este primer cuatrimestre y las otras 2 van a ser en el segundo. Ustedes no sé si han leído la reglamentación para el cursado de este año, si no después la buscan, está disponible en en la página de la facultad. La primera evaluación va a ser el 2 de julio, el 2 del 7, y es la única que tenemos fecha hasta ahora. Las del segundo cuatrimestre seguramente nos informarán al inicio del segundo cuatrimestre. Respecto de la fecha y hora, va a ser en el horario, es un día viernes, el 2 del 7 es el último viernes de clase de este cuatrimestre, y va a ser obviamente a las 18 horas. La fecha de los parciales no las ponemos nosotros, las pone la Dirección de Carrera de Trabajo Social, porque coordina precisamente que no se superponga con otras materias y que respete el tiempo mínimo entre una y otra. Así que no hay posibilidades de cambiar la fecha. Si se cambia la fecha es porque del análisis general de todas las fechas de exámenes, la dirección de carrera considera que tiene que haber el cambio, no nosotros. ¿Por qué aclaro esto? Porque a lo mejor alguno dice, yo ese día tengo no sé qué, una actividad, o estoy cursando otra carrera en la universidad nacional o en la católica, o en lo que sea, y se me junta. Bueno, lamentablemente va a tener que elegir, porque nosotros no podemos cambiar la fecha de los parciales. Ahí estaban preguntando qué unidades van a entrar. En el primer parcial entra de la unidad 1 a la 5, que nos da el tiempo suficiente para conversar una semana en cada uno, y nos queda un conversatorio final para hablar sobre el parcial la semana previa al parcial. Así que estamos más que bien, a pesar de que el año empezó un poco tarde, el cursado empezó un poco tarde, respecto de lo que suele ser de años anteriores. El segundo parcial, entonces, va a ser de las unidades que quedan, de las 6 a las 11. Entonces, el primer parcial, unidad 1 a 5, ambas incluidas. Segundo parcial, de las 6 a la 11. La modalidad de los parciales, cuando teníamos trabajos prácticos, tomábamos parciales con preguntas de alternativas múltiples. Ahora tenemos que hacer un cambio, debido a que en los prácticos nosotros los hacíamos trabajar relacionando los contenidos de las diferentes unidades, y bueno, existía un desarrollo más para calificar.
Eso no va a estar y por lo tanto en el parcial vamos a tomar preguntas de alternativas múltiples, pero es muy probable que agreguemos 2 o 3 preguntas con temas a desarrollar, ¿sí? Es decir, va a ser una combinación. Y van a ser utilizando el aula virtual, el cuestionario que el Moodle permite crear diferentes tipos de evaluaciones. Normalmente estas evaluaciones suelen, cuando son de elección de alternativas múltiples, suelen durar 45 minutos, o sea, no es que le damos 45 minutos, normalmente le damos 1 hora y cuarto, pero el alumno lo termina mucho antes. Ahora que va a tener un par de temas a desarrollar, probablemente dure un poco más. Al alumno le lleve 1 hora y nosotros le demos 1 hora y media para hacerlo, ¿sí? El que usa la 1 hora y media, no hay ningún problema, usa la 1 hora y media. Y también previendo la posibilidad de que mientras está haciendo el parcial se le corte internet, se le corte la luz, etcétera, va a estar habilitado un tiempo adicional. Supongamos que lo habilitemos de 18 a 20 y tengan 1 hora y media para hacerlo, ¿sí? Alguien entró a las 18, se le cortó 15 o 20 minutos a la luz, no tiene ningún problema, cuando vuelve la luz vuelve a entrar y termina el examen. Con el aislamiento o la cuarentena del año pasado, la posibilidad de que los alumnos se juntaran a hacer el parcial era difícil, entonces el control para nosotros era más sencillo. Ahora no hay cuarentena y por lo tanto es un poco más complicado, pero sí les quiero advertir que sí se controla. O sea, de qué manera que el año pasado tuve, no sé si 6 casos me parece que fueron, de alumnos que estaban haciendo el examen juntos. Y usted dice, ¿cómo se dio cuenta? ¿Usted tiene la bola de cristal, es brujo? No, o sea, el Moodle nos proporciona la dirección IP desde las cuales ustedes se están conectando, ¿sí? Si tienen la misma dirección IP, que es un conjunto de numeritos, si es la misma dirección IP, quiere decir que están en el mismo lugar. Entonces, van a tener que tener presente eso para el caso de que, qué sé yo, porque uno de los casos que tuve el año pasado eran hermanas mellizas que estaban cursando la carrera. Obviamente se estaban conectando de la misma casa. Entonces, si existiera alguna situación particular, me lo tienen que avisar antes, lo mandan por un correo privado, que Juancito y Pedrito vamos a estar juntos porque vivimos en el mismo lugar, mandan la prueba del delito y va a ser atendida la situación. Si alguien no avisó nada y después yo detecto que tiene la misma dirección IP y por lo tanto están haciendo el examen en el mismo lugar, los exámenes van a ser anulados, ¿estamos? O sea que esas cosas, digo, en realidad no haría falta que uno tuviera que decirle esto, o sea, el estudiante universitario está estudiando una carrera porque quiere y no porque lo mandan a los padres, entonces tendría que ser lo suficientemente responsable como y honesto como para no incurrir en trampas o copias, porque en definitiva no lo ayudan, o sea, le pueden salvar en un determinado momento aprobar un parcial, pero supongamos que después se levanta, vuelve toda la presencialidad y van a ir a rendir 10 veces y no van a aprobar porque no han ido estudiando como tenían que estudiar. Eso en un caso, y después lo peor que puede suceder es de que nunca lo aprendan, o sea, cosas que necesitan para el resto de la carrera, para el resto de su vida profesional, y que no le han aprendido porque no le han prestado la atención que correspondía en el momento en que debían hacerlo. Bien, entonces eso sobre los parciales, primer y segundo parcial aprobado, o primero y tercero, o sea, de las 3 evaluaciones parciales, tienen que aprobar 2. La tercera evaluación parcial va a ser
recuperatoria de la que no hayan aprobado o de la que hayan faltado, ¿sí? Porque esto, o sea, como ustedes ven, entre primer y segundo parcial se abarca la totalidad de los contenidos del programa. ¿Por qué es esto? En alguna materia por allí a lo mejor tienen que el primer parcial es de las primeras 3 unidades, el segundo parcial de otras 3 unidades y quedaron 4 unidades afuera. Bueno, eso en nuestro caso no puede ser porque el alumno que tiene notas para promocionar, tiene que haber dado cuenta de que conoce todo el contenido de la materia. Por eso es que entre los 2 primeros parciales, el primero y el segundo, se abarca toda la materia. Para regularizar, entonces, tienen que tener aprobado 2 de las 3 parciales. Para promocionar, está vigente la reglamentación de siempre, o sea, está la promoción directa, la promoción indirecta. El que tenga nota para promoción directa, que si no recuerdo mal, es 8 o más en cada una de las evaluaciones, promociona directo. El que saca 7 de promedio y no menos de 6 en un parcial es promoción indirecta, si no recuerdo mal, pero después lo revisan ustedes a eso. Esa información está en la página de la facultad. Bueno, entonces eso, obviamente el que regulariza la materia tiene que rendir un examen final que siempre es a ver, vamos a hacer una diferencia. Si vuelve la presencialidad, ese examen final va a volver a ser como anteriormente. ¿Qué era anteriormente? Y bueno, el alumno elegía de qué manera quería rendir. Podía rendir escrito con preguntas alternativas múltiples, podía rendir escrito con temas a desarrollar, o podía rendir oral en algún caso justificado, ¿sí? Con algún problema, qué sé yo, un alumno que ya rindió 3 veces escrito, probó 2 veces con alternativas múltiples, 1 vez con tema a desarrollar, y las 3 veces le fue mal, y el alumno insiste con que, pero yo sé, lo que pasa es que cuando estoy aquí, bueno, quiere rendir oral, le damos la posibilidad de rendir oral. No todos pueden rendir oral, y menos en un curso masivo. Pero sí, entre la propuesta de rendir escrito con temas a desarrollar y con preguntas alternativas múltiples, si vuelve la presencialidad va a estar disponible. Si no vuelve, es muy probable que tomemos con preguntas alternativas múltiples a través de la plataforma Moodle, como lo hemos venido haciendo desde septiembre del año pasado, que se restablecieron las fechas de exámenes, ¿sí? Antes de eso hubo algún parate con los exámenes porque, bueno, no se sabía cómo encararlos. Profe, una pregunta. Sí. ¿El material del cuadernillo lo van a subir la semana que viene y a partir de la semana que viene vamos en las clases a hablar sobre eso? El material está todo subido en el aula virtual. Lo que voy a hacer yo ahora, cuando terminemos esta charla, que ya estamos llegando al fin, es habilitar la unidad 1. Cada unidad tiene una solapa dentro del aula virtual. Vamos a habilitar la solapa de la unidad 1 y ahí les aparece el material de estudio, ¿sí? Dentro de lo que dice bibliografía de la unidad 1, ahí aparece el material de estudio. En el caso de la unidad 1 también les va a aparecer una guía de estudio, que es una hojita donde damos algunas indicaciones sobre esa unidad y que un poco es el tenor que van a tener las charlas sobre la unidad 1. En otras unidades tenemos videos sobre temas principales de cada una de esas unidades. Bien, voy a ver en mi machete si me queda algo que me esté olvidando. De todas formas, si me olvido de algo tampoco es problema, porque después le mandamos comunicaciones a través del aula virtual, ahora que ya empezamos en un ida y vuelta más continuo. Foro de consulta ya lo vimos. Bueno, sí, en principio estarían las indicaciones que quería darles dadas. Para los que llegaron tarde,
solamente remarcarles que estos encuentros no son obligatorios, que son orientaciones, no son clases, son orientaciones sobre la unidad que veamos ese día, en este caso sobre la generalidad de la materia. Nada más que eso, o sea, no reemplazamos, no se pueden reemplazar con los elementos que tenemos disponibles nosotros, no se puede reemplazar la clase presencial que teníamos con 15, 20 minutos, media hora o una hora de un encuentro virtual. Por eso es que lo que hemos considerado importante lo hemos desarrollado en un video y lo hemos subido en el aula correspondiente. Y si no lo hemos desarrollado nosotros, algún profesor amigo, conocido que trata el tema particular de la misma manera que lo hacemos nosotros, se lo hemos pedido prestado o se lo robamos por ahí y lo hemos subido al aula virtual. Dejo abierta la posibilidad de que alguno habilite su micrófono si quiere realizar alguna consulta. Profe, yo necesito consultar algo. Natalia, ¿querés preguntar algo? Sí, profe, me queda una duda. ¿Sería que van a habilitar las unidades en cada clase? Por ejemplo, usted ahora va a habilitar la unidad 1. Ahora voy a habilitar la unidad 1, que es lo que ustedes tendrían que ir leyendo para la semana que viene. O sea, la semana que viene vamos a conversar sobre la unidad 1. Si nadie conversa sobre la unidad 1, yo o alguno de los otros profes le daremos algunas pautas sobre esa unidad y allí terminará el encuentro. Y la semana que viene habilitamos la unidad 2, o sea que vamos a ir habilitando con antelación la unidad que vamos a ver a la semana siguiente. No es que al momento... Bárbaro. A los efectos de que ustedes pueden hacer una lectura previa. Si no hacen la lectura previa, nadie les va a llamar la atención, nadie va a decir cómo puede ser que no participe ninguno, o sea, simplemente daremos las pautas o algún tips importante sobre la unidad y listo, no es que tengan que necesariamente leer. Un poco lo estamos haciendo de esa forma, se nos ocurrió como para fomentar que vayan leyendo los contenidos y no se les junte todo 5 días antes o 3 días antes del parcial, que sabemos que los alumnos, porque hemos sido alumnos también, suelen dejar para último momento la lectura de lo que tienen que ver para una evaluación. Entonces, tratamos de minimizar eso, de que eso no ocurra, y por eso es que le habilitamos y creamos estos conversatorios de los días viernes como para que puedan seguir un determinado ritmo de estudio, o de lectura más que de estudio. Tal vez el estudio real o en serio sea, sí, efectivamente, la última semana, los últimos 10 días previo al parcial, pero por lo menos que lo vayan leyendo, que vayan entreleyendo algunas cosas. Profe, una consulta. Sí. En el tema de los parciales, cuando tenemos que hacer desarrollar una pregunta, ¿tiene palabras mínimas? ¿O Va a estar expresado no mínima, sino una cantidad máxima, no mínima. Bien, perfecto. Que normalmente media carilla, lo que permite el Moodle, o sea, te permite un desarrollo no mínimo, sino máximo, y bueno, de tantas líneas. Y eso es lo que nosotros le ponemos, el desarrollo máximo, no porque sea necesario que escriban 20 renglones o 30 renglones, sino para que el estudiante no se sienta acorralado a escribir en 3 líneas, lo que a lo mejor les lleva más, o sea, no todos los estudiantes son los mismos, algunos tienen más poder de síntesis, otros tienen menos poder de síntesis, otros quieren ser más explicativos, entonces a esos efectos es que le damos una cantidad de líneas máximas, pero no mínimas. Mínimo puede ser hasta
una palabra, si fuese la palabra justa. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, entonces si no hay más consultas que realizar, o a alguno se le ocurre en un rato, no hay ningún problema, nos Profe. manda... Sí, Profe, buenas tardes. Una consulta porque llegué muy cortada a la clase. En el tema dice de juntarse, ese de Google que les avisa, ¿cómo es? Que quedé ahí media tildada. bueno, le iba a decir de que de todas formas aquellos que hayan llegado tarde, no se preocupen, incluso estoy admitiendo gente ahora, los que han entrado tarde no se preocupen porque en un rato, cuando el Meet me envíe la grabación de esta reunión, yo la voy a subir al aula en la página, en la solapa de inicio. Eso también quería avisarles que me olvidé. Le va a llegar cada semana la notificación con el link para la reunión. Y dentro de la solapita de cada unidad va a estar el mismo link y después dentro de la misma solapa de la unidad 1, de la unidad 2, se va a subir la correspondiente grabación de la reunión para los que no pudieron asistir o llegaron tarde, ¿sí? Bien, y ahora sí te contesto. Les decía de que los exámenes son individuales. No son grupales, no son ni de A2, ni de A3, ni de A5, son individuales. Y que más allá de que yo no voy a hacer una reunión o un encuentro el día del examen para estar mirando la cara de ustedes mientras hacen el examen, porque no es posible, son 700, 800 alumnos, sí hay una manera de controlarlos que al menos no estén en el mismo lugar. Hay otras cosas que no puedo controlar, pero que no estén físicamente en el mismo lugar, porque el Moodle nos proporciona dentro de los datos en qué pregunta, yo si quisiera ver en tiempo real qué pregunta están respondiendo algunos de ustedes, lo podría ver, cuánto les llevó a responder cada pregunta también lo puedo ver, y dentro de toda esa información que nos da la dirección IP de las cuales se están conectando. La dirección IP tiene que ver con Internet, ¿sí? Y una misma dirección IP significa que están en el mismo lugar físico. Entonces, si dos estudiantes que hicieron el parcial tienen la misma dirección IP, están en el mismo lugar. Y por lo tanto, esos exámenes los anulamos. Salvo que previamente nos hayan avisado, mire, nosotros somos hermanos y estamos en el mismo lugar. Entonces está bien, digo, hay que entender ese tipo de situaciones y obviamente las atendemos. Perfecto, profe. Y después cuando dicen el tema de, por ejemplo, cuando dan el parcial y dicen la cantidad de palabras, si por ejemplo en vez de 1000 palabras, por decirle, son 1015, ¿es válido? No tiene que minimizar, digamos. No, o sea, yo no me acuerdo de cómo es el límite que establece el cuestionario de Moodle para las preguntas a desarrollar, pero me parece que habla de cantidad de líneas, no de cantidad de palabras. Entonces no tiene, si dice, supongamos que sean 25 líneas, bueno, no puede superar los 25 renglones. Si lo supera, la tienen que acortar, porque ustedes van a querer seguir escribiendo, que a más de uno nos ha pasado, que estamos trabajando en algo que está esquematizado y que dice, escribimos y vemos que no responde a las teclas porque ya llegó al máximo permitido. Y en ese caso, uno se pone, relee lo que hizo, trata de sintetizar un poco para que entre en la cantidad de espacio que nos han asignado. Ok, perfecto. Gracias, profe. Profesor. Sí. Profesor, me en el último examen de que pusieron un límite de... Yo no sé cuánto más se puede poner de límite, porque yo por no poner una abajo con un numerito para hacer acotaciones, quién fue el que dijo tal cosa, o el autor, o lo que sea, o no pude hacer eso, y por un punto ahora tengo que ir a recuperatorio, no sé cómo se llama. Bueno, se ha cortado, Eugenio, se ha cortado bastante, pero creo que más o menos entendí lo que dijiste.
nosotros tratamos de hacer, aún en estas preguntas con temas que son a desarrollar, que se refieran a cosas muy concretas. Entonces, el alumno no tendría que estar tratando de adivinar qué le quiso preguntar el profesor, sino, qué sé yo, no se me ocurre una pregunta ahora, pero la respuesta es básica de cada pregunta que hacemos, normalmente son 5 o 6 renglones, ¿sí? A pesar de lo cual, nosotros damos 15, 20 o 25, no sé cuál es el máximo que permite el Moodle, no lo recuerdo ahora. Es decir, que le sobra como para hacer este tipo de acotaciones que decís vos y el alumno cree que puede ser importante. De todas formas, sí quiero aclarar que lo que nosotros corregimos en esas preguntas es lo que estamos preguntando. Lo que amplió el alumno no reemplaza lo que nosotros estamos preguntando. Supongamos que el alumno respondió equívocamente a lo que nosotros preguntamos y después amplió otras cosas y lo que amplió está bien. Bueno, puede estar bien, pero lo que nosotros vamos a corregir es lo que preguntamos. ¿Sí? Entonces, va a ver que tiene 0 puntos. No, pero yo lo que puse acá está bien. Sí, lo que puso ahí está bien, pero no era lo que estábamos preguntando. Entonces, lo que estábamos preguntando era otra cosa y esa otra cosa usted o no la respondió o la respondió mal. Bien. Profe, Bueno, una pregunta. Sí. Yo llegué muy tarde, no sé si contó más o menos de qué va la materia. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Los contenidos de la materia? Y claro, si explicó algo así como el contenido de la materia, algo de eso. Sí, hemos hablado de los contenidos del programa, así que cuando terminemos y el Meet me envíe la grabación del encuentro, ya la voy a subir al aula y allí lo vas a poder escuchar. De todas formas, no es una cosa que... Es simplemente una generalidad respecto de la materia, no es algo minucioso, o sea, la semana que viene conversaremos daremos el inicio conversando sobre la unidad 1, a la siguiente veremos la unidad 2 y así sucesivamente. Acá hablan de un simulacro de parcial. Por allí tenemos una solapa también de autoevaluaciones, que previo a los parciales solemos habilitarla como para que vean qué tipo de pregunta tomamos. Y en la semana previa al parcial, el parcial es el 2 del 7, en la semana previa, en el último viernes de junio, lo vamos a usar para conversar ya no sobre una unidad particular, sino sobre el parcial. Las dudas que ustedes puedan tener, a lo mejor entramos a un parcial ficticio, como les compartía yo recién el aula virtual, y bueno, iríamos resolviendo ese examen ficticio de 4 o 5 preguntas, como para que ustedes estén más tranquilos respecto de a qué se van a enfrentar cuando llegue el momento del parcial. Bueno, creo que más o menos está... Bueno, ahí. Paula es mi nombre. Tengo una duda. Sí, sí. En una me trabo y digo, no, quiero seguir avanzando con otra pregunta. ¿Puedo avanzar con otra y después volver a retroceder y contestar la que había dejado en stand-by o no? No. Si bien eso lo vamos a aclarar y vamos a ver de qué manera diseñamos el parcial, si seguimos como lo habíamos hecho el año pasado, son secuenciales, las preguntas aparecen de manera secuencial y no se puede retroceder. Ustedes tienen la pregunta 1 y no tienen que pasar a la 2 hasta que la hayan contestado. Si pasaron a la 2 sin contestar, esa pregunta les queda en blanco. Entonces, hay que detenerse, leerlo con calma y luego recién contestar, porque no se puede, una vez que se pasó
a otra pregunta no se puede contestar. Bueno. Es un poco una pequeña prevención. Digo, si se pudiera retroceder, cambiar la respuesta, todo eso sería, facilitaría mucho el copiado, más allá de que se puede copiar igual. Seguramente los estudiantes están más al tanto de eso que nosotros, que ya hace mucho que no cursamos ninguna materia, así que seguramente le encuentran la vuelta, pero bueno, al menos como docente tratamos de que esas situaciones se minimicen. Profe, Bueno, sí. me parece que esa metodología de no poder avanzar en el examen condiciona la nota, porque si en el examen nos van a tomar un conjunto de unidades por una pregunta, o sea, a lo mejor tenemos, de las 3 unidades, tenemos la mayoría de los conceptos claros al momento de hacer el examen, pero no poder avanzar como que tampoco hace a la totalidad de lo que uno sabe al rendir. No, ahí hay una mala interpretación, o a lo mejor yo me expliqué mal. No es que usted no pueda avanzar, o sea, supongamos que usted empieza el examen, usted toma la pregunta 1 y está dentro de los conceptos que no entendió, que no estudió, o está de la última unidad que no vio. No la contesta y pasa a la siguiente. La secuencialidad de las preguntas implica que no puede volver a esa pregunta, pero no que no puede avanzar. Si usted las otras 19 preguntas, no sé cuántas tendrá el examen, pero supongamos que sea 20, las otras 19 preguntas las contesta bien, va a aprobar, no es que no puede avanzar en el examen por una pregunta que no sepa. Gracias. Bueno, voy cerrando la reunión y en un rato van a tener subido en la página, en la solapa de inicio, la reunión completa, aquellos que ingresaron tarde o que no pudieron entrar. Y nos vemos la semana que viene. Profe, le hago una consulta, disculpe. Sí. Sí, Juliana. ¿El cuadernillo cuándo va a estar disponible? ¿Cómo? El cuadernillo. O sea, no hay... A ver, no sé a qué te referís con cuadernillo. Supongo que son los materiales de estudio. Claro. Impresos, si hacen o no impresos, que normalmente en presencialidad lo hace el centro de estudiantes, no lo sé. Yo lo que sé es que nosotros semanalmente vamos habilitando unidades. En un rato yo voy a habilitar la unidad 1 y dentro de esa unidad, en la parte, en la sección bibliografía de la unidad, vas a encontrar el material que necesitas para estudiar la unidad 1. La semana que viene voy a habilitar la unidad 2, que el encuentro de la unidad 2 va a estar a la siguiente semana y así sucesivamente. Siempre una semana antes del tema que vamos a tratar en el encuentro, habilitamos esa unidad y así dentro de cada unidad, en la sección de bibliografía, van a encontrar los materiales de estudio. Los pueden imprimir, están en PDF o en Word, los pueden imprimir o pueden leerlo directamente de sus celulares, de sus computadoras. Profe, una pregunta. Sí. Ok, gracias. Tengo una pregunta, profe. Para los promoción indirecta, los que te sacan más de 7, ¿hay un coloquio para hacer? En principio, se respeta todo lo que dice la normativa. El año pasado, con todo este tema de pandemia, lo que hicimos fue equiparar la promoción directa con la indirecta. El que promocionó en definitiva y tenía la nota promedio de sus parciales. De sus parciales y de sus trabajos prácticos. Pero vuelvo a insistir, eso es porque el año pasado existían trabajos prácticos que este año no. Entonces es muy probable que este año al que tiene la promoción indirecta sí le tomemos un coloquio. Pero se lo vamos a anticipar con mucho tiempo. Bueno, gracias, profe. Profe, disculpe, ¿se puede
recuperar un parcial en el caso de que esté la posibilidad de tener la promoción directa para acceder a la directa y no perderla? ¿O directamente queda como una promoción indirecta o en su caso regular? No, o sea, el parcial aprobado no se puede recuperar, sea con nota de regularización o con nota de promoción, no se puede recuperar. Sacó 6, 7 y quedó a 50 centésimos de la promoción indirecta y bueno, es alumno regular, no puede recuperar para ver si sube la nota. Bueno, muchísimas gracias. Eso les explico por qué, o sea, porque para ser justos, si el alumno recupera un parcial que aprobó y le va mal, queda libre. O sea, usted me va a decir, no, pero no se lo considere. Y no, o sea, lo justo es lo justo, o sea, porque a mí ya me queda la duda. Aprobó el primer parcial, pero con 6, pero después fue el recuperatorio de ese parcial y se sacó un 2. ¿Sabe los temas de la primera unidad, de la unidad 1 a la 5, o no lo sabe? Y yo ya tengo la duda, entonces prefiero que esas situaciones no se den, porque después el alumno viene, no, pero no me considere el recuperatorio. Bueno, para evitar todo ese tipo de situaciones, directamente decimos que no se puede hacer. Bueno, gracias. Claro. Cerramos la reunión y nos vemos la semana que viene. Les agradezco la presencia. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. No, profe, gracias. Hasta la próxima, profesor. Gracias, profe. Buenas Chao, noches. profe, gracias. Gracias. Chao. Chao, profe. Gracias, profe.